Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. La Corte Constitucional realizó una audiencia pública para debatir el matrimonio homosexual a la que asistieron integrantes de la comunidad LGBTI, organizaciones internacionales, representantes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional. A pesar de una larga jornada, no se definió qué organismo o por qué vía se puede acordar si se legaliza o no, y con todos los derechos de un matrimonio civil, la unión de las parejas del mismo sexo. La audiencia pública que hoy se llevará a cabo versa sobre un problema de dos facetas: la posibilidad jurídica de celebrar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo y la competencia de esta Corte para regular dicha cuestión. Y este es el debate. La responsabilidad de legislar el matrimonio homosexual pasa de un lado a otro. Mientras el Congreso se ha abstenido de legislar sobre este tema, la Corte sigue dando plazos y pidió un mes para tomar una decisión. Por su parte, la Procuraduría se arriesga y propone que la última palabra la tomen directamente los colombianos a través de un referéndum. Todo esto sucede al mismo tiempo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presiona para que se les den los mismos derechos de un matrimonio convencional a los miembros de la comunidad LGBTI. Por todo esto, varios analistas creen que existen muchos caminos para llegar a una determinación final sobre este asunto. Sin embargo, pocos son los que se atreven a cruzarlo. ¿Cómo se definirá este tema? Con esto empezamos el programa hoy y lo vamos a discutir a lo largo de la siguiente hora. Bienvenidos, bienvenidas. De inmediato formulamos la pregunta con la que invitamos a ustedes, a los televidentes y a los tuiteros a que participen en nuestro debate. Vamos de inmediato con la pregunta. Dice, ¿quién debe tomar una decisión sobre el futuro del matrimonio homosexual en Colombia? La lucha por la igualdad para el matrimonio homosexual en Colombia continúa. Todos los poderes del Estado discuten la manera más eficaz de resolver las demandas de los miembros de la comunidad LGBTI, quienes piden tener los mismos derechos que tiene un matrimonio civil cuando ellos decidan casarse legalmente. La Corte Constitucional de Colombia reactivó el debate sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo en la nación suramericana. La audiencia pública sin precedentes, que se llevó a cabo este 30 de julio en las instalaciones del Palacio de Justicia, contó con la participación de representantes de organizaciones homosexuales nacionales e internacionales, magistrados de tribunales de justicia, expertos catedráticos de universidades colombianas y de otros países, así como también con la presencia del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, del consejero presidencial para los Derechos Humanos y del director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Mientras que en las afueras de las instalaciones la comunidad LGTBI manifestaba, adentro quienes debatían sobre el controvertido tema daban apertura a la histórica audiencia. El ministro de Justicia, en representación del gobierno de Juan Manuel Santos, defendió la aprobación del matrimonio homosexual en el país. Pues la única forma de que ese vínculo entre parejas homosexuales pueda tener una repercusión legítima dentro del registro civil es recurriendo a la aplicación analógica de la figura del matrimonio, porque, insisto, a esa figura se refieren. Por su parte, la Procuraduría colombiana señaló que debe ser el Congreso quien tome esta decisión. Proponga al Congreso de la República un proyecto de referendo para que éste pueda someter a la voluntad del constituyente primario los asuntos que son objeto de esta decisión judicial. Los homosexuales lo que buscan es que se modifique una norma legal que dice que el matrimonio en Colombia será conformado por un hombre y una mujer, ya que en una sentencia de 2011, la Corte, que es el máximo tribunal del país, había invitado al Congreso para que estableciera una regulación legal en torno a la unión de parejas del mismo sexo. La Corte ordenó adicionalmente que si pasados 2 años no se había formalizado la regulación, las parejas homosexuales podían acudir ante un notario o juez competente a formalizar su vínculo contractual. Sin embargo, la Iglesia Católica y la Procuraduría, en supuesta representación de la sociedad, ha expresado su desacuerdo con los matrimonios entre homosexuales en el país.
De inmediato quiero saludar a los invitados esta noche en el Centro Internacional de Noticias. Están con nosotros Blanca Durán, promotora de la campaña El Amor es Más Fuerte, a Javier Suárez, abogado, presidente de la Fundación Marido y Mujer. Nos acompañan también Fabián Chipcha, abogado, activista LGTB, y Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá por el partido Opción Ciudadana, comunicador social también. Gracias a los cuatro, bienvenidos. Y bueno, gracias. Lo primero, gracias por la invitación. Yo quisiera tener de entrada un concepto que ha entregado el fiscal Eduardo Montealegre en las últimas horas en Colombia. Ha dicho que la Constitución acepta el matrimonio de parejas del mismo sexo, y dice el fiscal Montealegre que si la Corte Constitucional quiere avanzar en la protección de las minorías, deberá dar vía libre al matrimonio gay en Colombia. Concejal, ¿usted cómo recibe lo que ha dicho el fiscal en las últimas horas? Ya estamos acostumbrados a los conceptos del señor fiscal general de la Nación, normalmente desfasados, y en este tema no es la excepción. El artículo 42 de la Constitución Política, lo debe recordar el señor fiscal general de la Nación, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que está constituida por un hombre y por una mujer unidos en matrimonio, y que el Estado debe proteger esa familia en su intimidad, en su integridad y en su dignidad. Luego, el matrimonio es la base de la familia, y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ese orden de ideas, expreso mi desacuerdo respetuoso, pero categórico, frente al señor fiscal general de la Nación, y recuerdo también a él que es su deber defender la familia, como lo establece la Constitución, con profundo respeto por quienes establecen otro tipo de relaciones al margen del espíritu de la Constitución. Blanca, ¿en la Constitución, como lo dice el fiscal, acepta el matrimonio de parejas del mismo sexo? La verdad es que la Constitución del 91 es una Constitución muy progresista, una Constitución que está pensando en la diversidad, una Constitución que le abrió el espacio a las etnias, a los afros, a los indígenas, y que por lo tanto estaba pensando no en restringir y en las familias del siglo XVIII, sino en las familias del siglo XXI, que son familias que no necesariamente están compuestas por hombres y mujeres, sino que pueden estar, como en este caso, compuestas por dos hombres o por dos mujeres. La interpretación que han dado en muchas ocasiones las personas que dicen que la Constitución prohíbe el matrimonio homosexual es una interpretación restrictiva, y por lo mismo se puede leer la Constitución más ampliamente cuando dice se conformará por el deseo de un hombre y una mujer, pero no dice en ningún momento que no puede ser conformada por un hombre y otro hombre, o por una mujer y otra mujer. Para usted, Javier, con las buenas noches, bienvenido al programa. ¿El concepto del fiscal cambia en algo lo que pueda venir en los próximos días, sobre todo en el tema de la Corte, la decisión que deba tomar la Corte? Bien, un saludo para todos los televidentes en Latinoamérica y el Caribe, y decir que el fiscal general de la Nación, como constitucionalista, porque fue magistrado de la Corte Constitucional, está haciendo una indebida presión sobre el máximo órgano constitucional del país, que es la Corte Constitucional, para que esta, inducida con este tipo de afirmaciones, como lo es él, que es el jefe del ente acusador en Colombia, diga que se puede hacer el matrimonio para parejas del mismo sexo en Colombia. Pero es que hay que tener claro tres elementos. El primero: sin matrimonio no hay familia, y sin familia no hay sociedad. Eso es una cosa clara, no para Colombia, para cualquiera de las sociedades en el planeta. Sin matrimonio no hay familia, sin familia no hay sociedad. El artículo 42 de la Constitución Política de Colombia dice claramente que es un hombre y una mujer, porque ese es claro que los que tienen la competencia, la idoneidad sociológica, antropológica y jurídicamente son el varón y la mujer. De ellos es que brotan los hijos que constituyen el núcleo familiar. Ellos son los que van renovando la generación. Ellos son los que han hecho que las repúblicas puedan tener una población de ciudadanos, para los cuales es que entonces hay una serie de leyes que regulan todos los procedimientos, que son como el de justicia, el de familia, el de vivienda, el de educación, etc. El fiscal general de la Nación pretende decir que lo que no está prohibido en la Constitución, tácitamente, entonces está permitido. Es un argumento que han utilizado quienes suelen interpretar la Constitución de una manera forzada para llevarla a decir a la norma lo que la norma no dice. Entonces, como dice que un hombre y una mujer, y no está prohibido para homosexuales, ahí literalmente la frase, no está prohibido para homosexuales, entonces dan por tácito que implícitamente lo está. Lo que hay que decir claramente entonces es una cosa, que la Corte Constitucional debe mirar si sus competencias son para, y le dan para decir que en Colombia hay matrimonio para parejas del mismo sexo. Yo he dicho ayer en mi intervención, lo propuse, que se debe hacer una legislación específica para los homosexuales, que no sea ni matrimonio, y de paso digo, ni la adopción de niños, ni el reconocimiento del núcleo familiar, porque eso le compete es al Congreso de la República de Colombia. Muy bien, Fabián, quiero cerrar esta primera ronda con ustedes sobre el tema del fiscal. Su opinión, por favor.
es totalmente acertada, dado que la Constitución nos da unos derechos en el artículo 13 y el artículo 16, en donde todos somos iguales ante la ley, ante todas las normas somos iguales. También la Constitución nos indica que tenemos libre desarrollo de la personalidad y el desarrollo de un plan de vida idóneo. Por tanto, pues la entidad llamada a decidir es la Corte Constitucional. A través de la sentencia 577 de 2011, faculta a notarios y jueces para solemnizar, pues a través de un mecanismo que exista para hacer efectivas estas uniones. Y en este momento, en el ordenamiento jurídico colombiano, el único contrato solemne es el matrimonio civil. Por tanto, las parejas del mismo sexo deben tener este derecho. En los derechos humanos está el principio pro homine, a través del cual, en el caso en que no haya claridad en la determinación de un derecho, se debe hacer un acercamiento al más garantista. Sí. En este caso, el matrimonio civil, al cual debemos tener derecho. Muy bien, quiero retomar, para entrar un poco más ya en el debate, la pregunta con la que estamos invitando a los televidentes a que participen esta noche, y es sobre quién recae la responsabilidad o quién tiene el instrumento o quién tiene la llave para definir esta situación en Colombia. Y esta llave es necesariamente jurídica, es un procedimiento eminentemente jurídico. Y surgen tres opciones: el Congreso, la Corte Constitucional, y está también la vía que algunos plantean, que sea por un referéndum o por una consulta abierta, una consulta popular. Son las tres opciones. Yo quiero escucharlos a todos. Perfecto. Para que expongan cuál cree que debe ser el camino que deba definir qué va a pasar con el tema del matrimonio homosexual en Colombia. Concejal. Justamente el día de ayer, en mi intervención ante la Honorable Corte Constitucional, planteé el tema. Creo que la competencia para dirimir este asunto la tiene el Congreso de la República. La Honorable Corte Constitucional es guardiana de la Constitución, pero no puede legislar por encima del Congreso, ni puede legislar por encima de la Constitución. En ese orden de ideas, el planteamiento es bien claro. La comunidad LGBTI aspira a que se le reconozca la figura matrimonial. El lineamiento formal colombiano en términos jurídicos y constitucionales no lo admite, no lo proyecta ni lo determina, porque justamente ha declarado que el matrimonio está constituido por un hombre y por una mujer. Evidentemente algunos reinterpretan el espíritu del artículo 42, que es absolutamente claro. La familia está constituida por un hombre y por una mujer. Para quienes tienen dudas, el Código Civil establece que el matrimonio es justamente un pacto, un acuerdo, un contrato formal entre un hombre y una mujer para auxiliarse, procrear y practicar la solidaridad en la perspectiva de vida y en la crianza de sus hijos e hijas. Por lo tanto, la Corte Constitucional debe velar por el espíritu de la Constitución, pero no puede suplantar al Congreso en su función. Entonces, el Congreso tiene la obligación de legislar sobre el tema, y el hecho de que el Congreso de la República, de que el Congreso de Colombia no haya legislado sobre el tema, no le entrega de facto la facultad a la Corte Constitucional para que legisle por encima del Congreso. Eso es absolutamente claro. Ya voy, Blanca, con usted. Ya voy, Blanca. Termina, concejal, tranquilo. Estaba terminando el Congreso, antes de la interrupción para decir que justamente el sistema jurídico colombiano y nuestro orden constitucional establece que es el Congreso, y solo el Congreso, el que tiene la facultad para legislar. La Honorable Corte Constitucional tiene el deber de salvaguardar el espíritu de la Constitución, tiene el deber de preservar lo que el constituyente primario determinó, y el constituyente primario determinó en la Constitución del 91, artículo 42, que el matrimonio está constituido por un hombre y por una mujer. Enfatizo eso con profundo respeto para quienes piensan diferente. Blanca, tiene la palabra sobre el mismo tema. Bueno, varias cosas que quiero señalar. La primera es que me alegra mucho que el debate ya esté en este punto. El debate está en este momento es en quién decide y no en decir que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no puede existir, que es un pecado o que no está conforme a la ley. Creo que en este momento, ya que estemos en el debate de quién debe decidir eso, ya nos permite ver que estamos avanzando como sociedad y que de verdad Colombia está reflexionando sobre las transformaciones que esta sociedad tiene. Lo segundo Ahora, ¿quién tiene la competencia? Lo segundo es
es quién tiene la competencia. La Corte ya ha venido avanzando en esas decisiones. Si la Corte ya tomó una decisión sobre unión marital de hecho, que en algunos términos es similar al matrimonio, ¿por qué la Corte no puede decidir con respecto al matrimonio? No hay un vacío jurídico absoluto sobre el tema, hay un vacío jurídico parcial sobre el tema, y es allí donde la Corte Constitucional, cuando encuentra que hay vacíos parciales que están afectando los derechos de un grupo, en este caso un grupo minoritario como el grupo LGBT, puede asumir las decisiones que puedan equilibrar los derechos de las personas que están en desventaja. En este momento nosotros como personas homosexuales nos encontramos en desventaja porque solamente tenemos acceso a la unión marital de hecho, porque en caso de que nuestras parejas sufran algún tipo de accidente, yo no voy a poder decidir, por ejemplo, si mi pareja tiene o no un procedimiento médico, porque no está el vínculo del matrimonio civil que me permita tomar esas decisiones. Entonces, como hay un déficit de derechos, la Corte es la competente para hacer ese Muy bien, entonces vamos de esta manera. El concejal dice que el Congreso, Blanca Durán dice que la Corte. Javier, ¿qué piensa? Bueno, hay que empezar por clarificar que no es que estemos diciendo que habrá matrimonio entre parejas del mismo sexo en Colombia y que ahora la discusión sea quién tiene la competencia. Eso no se ha dicho. Hemos claramente ejercido una oposición de que las parejas del mismo sexo no deben recibir ni acceder al contrato de matrimonio civil. Por eso estoy diciendo, una legislación diferente al matrimonio para ellos, un contrato de convivencia, por ejemplo. Ahora, ¿quién tiene la competencia para definir ese contrato de convivencia o para decidir si los homosexuales pueden o no pueden recibir el matrimonio civil? El artículo 114 de la Constitución Política de Colombia establece que quien puede en Colombia modificar la Constitución, derogar las leyes existentes y crear nuevas leyes, repito, artículo 114, es el Congreso de la República de Colombia. Es el máximo órgano legislativo del país. Es donde está el derecho fundamental democrático, porque el pueblo fue el que eligió al Congreso. Cada magistrado, son 9 magistrados de la Corte Constitucional, cada magistrado representaría 30 congresistas, 30 parlamentarios, cada magistrado. 9 por 3, 27, 270 parlamentarios. Entonces estaríamos de cara ante una corporación, primero, que no está elegida por el pueblo. Segundo, que 9 personas, de las cuales, si es que logran el matrimonio para parejas del mismo sexo, serían por 5, como pasó en Estados Unidos. 5 personas que vengan a imponerle a 48 millones de colombianos que la minoría que reclama unos derechos sobre los cuales jurídicamente no está habilitada ni competente para contraer matrimonio, como son las parejas del mismo sexo, lo obtengan. Por eso yo también antes, en el año 2013, cuando se estaban haciendo los primeros matrimonios homosexuales e interpusimos las tutelas, la Fundación Marido y Mujer que presido intervino, dijimos que convocábamos o proponíamos una consulta popular a todos los colombianos. Entonces, para usted, el Congreso. Sí, y perdón, agrego una cosa. En el Congreso de la República actualmente hay una congresista que recaudó el número de firmas suficientes, las presentó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y allí se pretende hacer una consulta que tiene 2 aspectos, la adopción de niños y el matrimonio para parejas del mismo sexo. Permítame un segundo, porque el tema ese que el pueblo se pronuncie. El tema de la consulta lo quería tocar después de que cada uno conociera, porque yo tenía como el presentimiento que ustedes iban por el lado del Congreso y me da la impresión que Fabián y Blanca van por el lado de la Corte. Fabián, ¿qué piensa? La competente es la Corte Constitucional, dado que el Congreso ha omitido su deber durante más de 10 años, ha omitido enfrentar este tema, discutirlo de una manera abierta. Siempre se han presentado trabas de un sector o de otro y no ha cumplido con ese deber. Por tanto, en este caso, la Corte Constitucional es la llamada a intervenir y a salvaguardar los derechos de minorías como la población LGBT, que en este país somos más de 5 millones de personas que estamos siendo afectados en nuestra moral, nos están discriminando y pues un ejemplo es la ley antidiscriminación que establece unas penas para las personas que discriminan y afectan moralmente a las personas de las minorías. En este caso el Estado no ha cumplido con esto, ya se penaliza a las personas, pero el Estado sigue incumpliendo en salvaguardar los derechos. Entonces la llamada es la Corte Constitucional para que se proteja.